que sea de su agrado. Y para comenzar, sí, queremos empezar con unas cuantas frases. Primero, que el autismo es la prueba de que el amor no necesita de palabras. Y por último, todos somos unos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para escalar un árbol, pues pasaremos la vida pensando que es un estúpido. ¿Qué quiere decir eso? De que todos nosotros tenemos unas habilidades, tal vez más desarrolladas en ciertas cosas, y el que no seamos buenos en algo no significa que seamos unos tontos o algo así. Para empezar mi exposición, me gustaría repartir unos pequeños juegos. Escójanse el que más les guste y pásenlo por atrás, por favor. Ya luego les voy a explicar para qué. Bueno, en este caso, como para empezar, tenemos que saber que los trastornos del desarrollo, bueno, anteriormente se le llamaba así, trastornos del desarrollo, pero actualmente, como ya hemos avanzado con la ciencia, sabemos de que estos trastornos son a nivel neuronal por una desacomodación, por lo tanto adopta este nuevo término como trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Prácticamente este va a afectar del 5 al 10% de toda la población y su inicio de las manifestaciones clínicas es a inicios de la infancia e inicios también de la pubertad. Entonces, se podría decir que cualquier factor que altere este desarrollo va a provocar que la persona no tenga un desarrollo neurológico típico. Si se dan cuenta, nosotros no estamos catalogándolo como un desarrollo neurológico normal, sino un desarrollo neurológico típico. Luego, estas manifestaciones de los trastornos de desarrollo se van a mantener a lo largo de toda la vida y actualmente ya hay como ciertos tratamientos, ciertas terapias que lo que hacen es mejorar las manifestaciones clínicas y los pacientes puedan llevar su vida de lo más normal o tratemos de que sea una vida cotidiana igual que todos, ¿no? Entonces, todos estos trastornos del neurodesarrollo van a ser condiciones heterogéneas que prácticamente van a retrasar o van a alterar diferentes aspectos como es la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción. Va a haber casos en los cuales estos trastornos tal vez no van a estar tan implicados y las personas van a poder valerse por sí mismas, pero también va a haber como que algunas enfermedades en las cuales las personas no van a poder realizar sus actividades como es simplemente cambiarse o el poder caminar, ¿no? Entonces, en caso tengamos casos de manifestaciones en un grado leve, lo que vamos a utilizar son intervenciones conductuales y educativas, y graves ya podríamos utilizar lo que son terapias farmacológicas. Ya, prácticamente estos trastornos del neurodesarrollo van a comprender todos estos aspectos que vamos a tocar a lo largo de toda la exposición. Trastornos del déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista, la dislexia, trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual, síndrome de Rett y en este caso, como otros, estamos tocando el síndrome de Cornelia de Down. Bueno, ¿qué es lo que causa estos trastornos del neurodesarrollo? Prácticamente se le da como que postulaciones de hipótesis, pero por lo general y en todos los casos prácticamente la etiología es desconocida. Tenemos los principales, por así decirlo, causas. Vamos a tener a las causas congénitas, entre ellas están lo que son las mutaciones genéticas y también los trastornos metabólicos. También vamos a tener lo que son las causas prenatales, como las deficiencias nutricionales, tal vez ácido fólico, etc. Y las infecciones maternas que puedan tener la mamá. Luego, en perinatales vamos a tener como complicaciones de lo que es el parto, en este caso la deficiencia de oxígeno o hipoxia, ¿no? Y las postnatales que hacen referencia a algún traumatismo que ella puede tener el bebé al nacimiento, tal vez después del nacimiento. Bueno, para comenzar, como primer ítem vamos a tener lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, para lo cual yo les quiero hacer la pregunta. Cuando yo te digo TDAH, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Me gustaría que alguien tal vez pueda participar o darme un concepto, ¿no?
Ya, ¿y qué significa Antonio? ¿Cómo es Antonio? Distraído. Muy distraído, exacto. La verdad es que si ustedes me dicen TDAH, prácticamente se me hacen esas imágenes, ¿no? Esto es en caso de niños y tal vez en adultos, que a muchos de nosotros nos ha pasado, podría ser algo así. Tengo TDAH y la verdad es que mira, Bueno. Ya. Entonces, para seguir un poco más hablando sobre lo que es el trastorno de déficit de atención, vamos a como que a desmentir 4 mitos a lo largo de toda la exposición. Tenemos primero, las mujeres y niñas no tienen TDAH. La hiperactividad en realidad se va a manifestar en ambos géneros. Cierto, hay más diagnósticos en niños que en niñas, pero no significa que no les afecte, solo que tal vez en las niñas se manifiestan de diferente forma. Luego, en ocasiones es ocasionado por malos padres. Aunque este es un sentimiento normal en los padres que tal vez tengan hijos que tengan déficit de atención, prácticamente las causas no son esas, ¿ok? Las personas con TDAH son flojas, prácticamente no. Lo que ellos tienen es la dificultad para iniciar o completar ciertas actividades que para nosotros sería fácil, ¿no? Y por último, no es un trastorno grave. Se podría considerar que tal vez es un concepto muy vago que estamos teniéndolo, porque que simplemente tenga una dificultad para iniciar o completar tareas va a afectar simbólicamente en la persona, sea niño o adulto, tal vez las actividades en el trabajo, en la escuela, y malo bien va a disminuir lo que es su rendimiento. Entonces, ya conceptualizando, tenemos que el trastorno de déficit de atención, llegan los dibujitos ahí atrás, ¿no? Ya. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad prácticamente es un trastorno cerebral que está presente desde el nacimiento o también se puede desarrollar después de este. Este no es un trastorno conductual, simplemente es como que, como les mencioné, tienen una cierta dificultad para poder completar y concentrarse. Este va a afectar entre el 5 al 15% de los niños y, como les mencioné, se diagnostica más en los niños, pero no significa que en las niñas estemos exceptuadas de presentar este déficit de atención, ¿no? Ahora, el diagnóstico se va a dar gracias a cuestionarios y también a través, esos cuestionarios van a ser llenados por los padres, incluso hasta los profesores, los cuales van a tener que completar y nos van a dar como que también antecedentes de cómo así en cuestiones de tal vez adolescentes o adultos, nos tienen que dar como unos antecedentes de cómo era la época escolar para los niños, ¿no? Y algo importante también es que el diagnóstico también se tiene que hacer a través de la observación, o sea, no solo porque el papá me ha contestado un cuestionario, voy a decir que este niño tiene TDAH. Luego, las manifestaciones clínicas van desde los aproximadamente 4 años, hay otras bibliografías que dicen a partir de los 7 años, pero por lo general, si se diagnostica en adultos, se va a ver de que las manifestaciones clínicas han sido antes de los 12 años, ¿no? Si son en adultos, va a ser como que antes de los 12 años, y si son niños, por lo general 4 años, ¿no? Prácticamente este déficit de atención va a estar relacionado con, digamos, algunas manifestaciones típicas: fantasear mucho, olvidar o perder cosas con frecuencia, hablar mucho, tener problemas para resistir a la tentación, digamos, de realizar otras actividades. Tenemos como que 3 formas de TDAH. ¿Por el siguiente, por favor? No. Vamos a tener primero, a la primera, que es por déficit de atención. Acá podemos ver de que va a haber ciertas dificultades de prestar atención a ciertos detalles que tal vez los demás sí puedan prestar atención. Les cuesta mantener su atención a tareas o actividades que tal vez no tengan un estímulo demasiado interesante para el niño. Cometen errores por descuido al momento de hacer tal vez sus deberes, se distraen con facilidad por estímulos triviales o que puedan salir de lo cotidiano, ¿no? Te parece que no nos escuchan, pero sí nos está escuchando cuando les hablamos, ¿no? Les cuesta seguir órdenes o instrucciones y terminar las tareas, presentan dificultades para organizar sus actividades o tareas, ¿sí? Luego tenemos a lo que es el TDAH por hiperactividad, donde prácticamente vamos a ver que los niños se salen del asiento,
mueven las manos o los pies en exceso. No sé si ustedes también han visto de que, bueno, en medicina yo me di cuenta que hay muchos de nosotros que movemos todo el rato una pierna, ¿no? Como un tics. Eso puede ser tal vez como que un signo que podría ser de que tenemos o podemos tener un déficit de atención, ¿no? Se levanta en situaciones en las que debería de permanecer sentado, tiene exceso de energía, lo que le va a provocar que corra, salte excesivamente en situaciones inapropiadas, ¿no? Dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades que prácticamente eso tienen poca energía, y va a hablar en exceso. Y otra cosa. Luego tenemos a lo que es impulsividad, que está combinada con las dos anteriores. Prácticamente acá se van a precipitar a dar respuestas sin haber acabado las preguntas, dificultades para guardar su turno, va a interrumpir o alterar las actividades de los otros. Ustedes creo que en su colegio también han tenido como que personas o compañeritos en los cuales les fastidiaba cuando ustedes hacían sus actividades. Y si no las han tenido, posiblemente esas personitas hayan sido ustedes mismos, ¿no? ¿Sí? Como les mencioné, se diagnostica mucho en lo que son los niños, pero eso no significa que también pueda diagnosticarse en adultos. En adultos, lo característico son, digamos, la dificultad para concentrarse, dificultad también para completar las tareas, inquietud, cambios de humor, impaciencia. Luego, cuando hablamos de eso tenemos que hablar causas. ¿Cuáles son las causas? Prácticamente en nuestro cerebro tenemos lo que es la dopamina, como podemos ver acá. La dopamina se encarga prácticamente de la regulación del estado de ánimo, la motivación, la atención y el sistema de recompensa. Y a nivel frontal, nosotros tenemos las funciones ejecutivas, prácticamente que es, acá se va a encontrar la toma de decisiones, la planificación, atención sostenida, memoria de trabajo, control inhibitorio, la autorregulación emocional. Si a estos dos factores, o a estas dos alteraciones, disminución o exceso de dopamina y también alguna alteración en lo que es la electrofisiología a nivel frontal, le vamos a agregar factores genéticos, le vamos a agregar factores ambientales. Factores ambientales les puedo mencionar, por ejemplo, lo que es la ansiedad materna, ¿no? Si a nosotros vamos a combinar estos cuatro factores, prácticamente vamos a tener lo que es el déficit de atención, lo que va a provocar que haya dificultades en la autorregulación emocional, inatención, dificultades con la motivación, también va a estar como que afectada la toma de decisiones y todo lo que les había mencionado acerca de las funciones ejecutivas del cerebro. Ya. Para el diagnóstico yo les mencioné lo que son las escalas. A nosotros casi no nos vamos a abocar al diagnóstico, nosotros nos vamos a abocar a la rehabilitación. Entonces, para manera sucinta y explicarles un poco, vamos a tener que, he visto que hay 4 escalas fundamentales. Tenemos el CARS, que son 9 cuestionarios, donde va a ser a base de se va a poder diagnosticar falsos positivos. Tenemos al ASS, también tenemos a la escala de Brown y también al de Wender-Utah. Ahora, perdón si no lo pronuncio bien. Bueno, acá tenemos prácticamente la escala de CARS, que se aplica en adultos, que como pueden ver es un poco más extendida, y hace preguntas muy fundamentales, ¿no? Por ejemplo, extravío objetos necesarios al momento de hacer las tareas, tengo dificultad para realizar actividades, no tengo confianza consigo mismo, dificultad para recordar cosas, y acá vamos a puntuar, ¿no? Si no es verdad, si tenemos estas manifestaciones en ocasiones, a menudo, si es muy frecuente, prácticamente. Sí. Ahora, con respecto al tratamiento y la rehabilitación, que es a donde yo quería llegar, es prácticamente, se puede iniciar a manera farmacológicamente con el uso de estimuladores cerebrales, como es el fentilfenidato con liberación inmediata o prolongada, también la dextroanfetamina, que prácticamente lo que hacen es reducir la impulsividad, la actividad excesiva, las conductas agresivas y desafiantes, y por lo general va a mejorar lo que es la atención. Por otro lado tenemos, este es prácticamente el primer pilar que se usa en el tratamiento.
pero acompañado a esto tenemos que hacer como que una terapia psicológica o conductual, que prácticamente son estrategias o técnicas cognitivas en la cual vamos a provocar una modificación en la conducta a través del entrenamiento de algunas habilidades sociales, como psicoeducación y manejo de contingencias, ¿no? Entre ellas, adicional a eso, tenemos que tener como que un apoyo familiar. Los papás tienen que tener una comunicación positiva con sus hijos, también tienen que reforzar de manera positiva a ellos, tal vez dándoles ciertas recompensas o ayudándoles tal vez de que puedan concretar sus actividades y no tener como que esa idea que yo les mencioné de que son padres fracasados porque sus hijos no pueden tal vez sacar buenas notas en el colegio, ¿no? Y el apoyo de los papás prácticamente está a través de la disciplina. Si ellos se encargan de eso junto a los dos anteriores, va a haber una mejoría en lo que son la clínica de estos pequeños. Entre las actividades de rehabilitación, que es prácticamente algo muy bonito, se hace una rehabilitación cognitiva. Prácticamente, imaginemos, este es uno de los juegos que vi que hacen, es tal vez agarrar dos canchas, una que sea de fútbol y otra de básquet, y poner baloncitos en diferentes partes, ¿no? Y pedirle a los niños de que acomoden los balones de fútbol en su cancha de fútbol y los balones de básquet en la cancha de básquet. Y a este juego se le llama que empiece el partido, ¿no? Luego tenemos el escondite de letras. Prácticamente es una sopa de letras donde se le va a pedir al niño que trate de concentrarse en cierta letra del alfabeto y tal vez los pueda atajar o encerrarlos, ¿no? Y ahí lo que vamos a provocar prácticamente es de que haya una atención sostenida al realizar ambos juegos, el anterior y este. Bien. También tenemos el jueguito que es programa al robot. He visto incluso hasta videos en los cuales se le hace, donde se le va a dar a un robotcito en la máquina y se le va a dejar como que un patrón. Y este patrón es como que no es que lo va a pintar de rojo, negro o azul, sino que cada botoncito tiene los tres colores, el negro, el azul y el rojo. Entonces, él tiene que aprender como que a presionar rojo, azul, negro, rojo. Si se equivoca va a tener que seguir como que apretando hasta poder conseguir la estructura que debería de ser, ¿no? ¿Sí? También tenemos la palabra mágica, que también son las sopas de letras. Entonces, creo que todos hemos jugado en algún momento la sopa de letras, entonces es también una ayuda, en este caso, una rehabilitación cognitiva para ellos. ¿Sí? Ahora, yo sé que a lo largo de toda mi exposición hay muchos de ustedes que ya han estado jugando los jueguitos que les he mandado. Acá visto adelante, ahí está Gabriel, por ahí atrás también he visto que ya estaban prácticamente viendo, pero no se preocupen, es muy normal. Seguro que están mal cosas. Y así, los síntomas yo hablando, de muchas otras formas. Explicándoles las manifestaciones clínicas, y ya les dio hambre, tienen pensamientos de qué van a hacer después de la clase. Uy, cierto, tenemos esforzarme en escucharla. Pero es que ya no entiendo de qué habla. Uy, porque pierdo el hilo de la conversación tan fácil. Y seguro su cerebrito debe estar algo así. Y a lo que voy no es hacerlo sentir mal, sino que como que, para que tengan como que un signo de alarma, para que vean que tal vez también nosotros podemos ser diagnosticados, aún siendo adultos, de un déficit de atención. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre los trastornos el trastorno del espectro autista. Vamos a ver que este se va a caracterizar principalmente por dos componentes. Principalmente porque esta persona va a tener presencia en las interacciones sociales, y segundo porque estas personas van a tener un patrón que va a ser muy repetitivo o va a ser muy restrictivo, y no solo en el comportamiento, también en sus intereses o también en las actividades que realiza día a día. Entonces, bueno, hablando un poquitito de epidemiología, vamos a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos, el año 2000 se hizo un recuento de cuántas personas tenían, pues, el TEA, y, bueno, se vio que tenía una de cada 154 menores de 8 años, y, bueno, 16 años después se vio que tenía uno de cada 54.
Entonces, como se puede ver aquí, y bueno, también algunos datos que encontré de Perú, se dice que el TEA o el trastorno del espectro autista está en incremento cada año. Entonces, en el caso de Perú, por ejemplo, bueno, el responsable que sería el CONADIS, no hay una cifra contundente, pero en 2018 se aproximó a 4.528 personas, en las que se puede ver que la mayoría eran varones. Entonces, hablando también de proporción hombre y mujer, bueno, los varones son más propensos a tener este trastorno, con una diferencia de 3 a 1, y en el caso de la tasa en hermanos, bueno, hay estudios de incluso de 10 a 20%, si por ejemplo un niño que tiene un hermano mayor ya diagnosticado con el TEA, tiene un 10 a 20% de que también él tenga TEA. En algunos casos existe lo que es el fenotipo ampliado del TEA. ¿A qué me refiero con esto? Es que el niño menor, el hermano menor, va a tener ciertas características que nos indican que tal vez pueda tener este trastorno, pero no va a cumplir con todos los criterios para decir que tiene TEA. Entonces, hablando también de la patogénesis, vamos a ver que esto vendría a ser multifactorial. No hay un factor específico para ese trastorno, pero bueno, podemos hablar principalmente de lo que es el factor genético. Dentro del factor genético tenemos a la teoría epigenética, en la que dice que un gen alterado va a afectar a otros genes, y bueno, un gen anormal se va a activar, va a afectar a otros genes, pero este no va a tener que modificar el ADN como tal. Vamos a tener también factores neurobiológicos. En este caso vamos a ver que las personas que tienen TEA van a tener una sinapsis atípica. En algunos estudios se dice que tiene una subconectividad interneuronal, en lo que se dice que, por ejemplo, cuando me refiero a conectividad, me refiero a que dos áreas del cerebro puedan tratar de procesar la información, pero estas áreas van a estar en distintos lugares del cerebro. Entonces, si estas áreas están en lugares muy lejanos, esas personas van a tener una baja conectividad. Pero si, por ejemplo, están en lugares muy cercanos, estos van a tener una sobreconectividad. También vamos a hablar de la edad de los padres. En este caso, bueno, mientras mayor sean los padres, ya sea de la mamá o del papá, estos pacientes van a tener también un alto riesgo de tener TEA. En los que son factores ambientales y perinatales, como mi compañero les mencionaba al inicio, puede ser ya sea por medicamentos teratógenos, entre otros. Y bueno, algo que se creía anteriormente es que este trastorno estaba muy vinculado con las vacunas, pero actualmente se sabe que esto es mentira. Ahora, van a haber ciertas condiciones o síndromes asociados a este trastorno, principalmente son dos: la discapacidad intelectual y lo que es la epilepsia. En el caso de la epilepsia, bueno, estos pacientes también tienen que tener un manejo neurológico, porque también lo vamos a ver posteriormente. Y bueno, como ya se mencionó, trastorno de déficit de atención, esclerosis tuberosa, que también nos puede guiar el diagnóstico de TEA, y entre otros. Siguiente. Bueno, vamos a ver algunos indicadores tempranos en el cual nos puede guiar que un paciente tiene TEA. Primero es que, bueno, estos indicadores nos los va a decir los cuidadores del niño o bien los padres, es lo más frecuente. Entonces, los padres se van a dar cuenta que el niño tiene bajas habilidades sociales o tienen habilidades lingüísticas no muy compatibles con su edad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que estas pacientes también no van a tolerar mucho el cambio, entonces van a ser rabietas ante un cambio mínimo. Vamos a ver retraso en el lenguaje, principalmente estos tres factores. Primero, si es que el niño no reconoce su nombre en el primer año. Segundo, si es que, por ejemplo, no hace gestos o no señala durante la niñez. Por ejemplo, de niños todos nosotros hemos sido curiosos o hemos estado interesados en algo. Estos niños no lo son. También vamos a ver la falta de juegos imaginarios. Nosotros de niños, por ejemplo, jugábamos con tierra, cocinábamos con tierrita, no sé. Entonces, a estos niños les falta ese juego o ese juego imaginativo. También vamos a ver que el niño, cuando lo miras a los ojos, va a evitar ese contacto visual o va a tener la tendencia de querer estar aislado o bien estar solo. Después vamos a tener que, bueno, estos niños, cuando están un poco más avanzados de edad, no van a ser muy empáticos, no van a tener la capacidad de comprender los sentimientos de los demás de una forma muy sencilla como nosotros. Estos niños repiten palabras o frases una y otra vez, lo que se le llama la ecolalia. Van a dar respuestas que no tienen nada que ver con lo que estamos preguntando, van a tener intereses obsesivos, van a tender a quitar las manos y van a tener reacciones inusuales ante sensaciones muy fuertes. Sí.
En cuanto al diagnóstico, bueno, vamos a ver dos clasificaciones principalmente, que es el DSM-5 y el CIE-11 actualmente, en lo cual estas dos clasificaciones van a coincidir en esos tres aspectos. Primero, que estos niños van a tener la dificultad para comunicarse con otras personas, van a tener intereses limitados, comportamientos repetitivos, y que los síntomas que tengan van a afectar en su vida cotidiana. Entonces acá también, bueno, tenemos los criterios como tal, déficit persistente de la comunicación social, la interacción social, los patrones restrictivos. Vamos a ver que estos síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero eso no incluye únicamente a los niños, ya que las personas mayores, bueno, hay personas que ya son en edad adulta incluso, que son diagnosticados de forma tardía. Vamos a ver que los síntomas causan deterioro clínico en el ámbito social y entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, también hablando un poquito sobre el síndrome de Asperger, todavía no vamos a ver que estos vendría a ser también parte del espectro autista. Entonces, más que todo el trastorno de espectro autista y el síndrome de Asperger se van a relacionar mucho con, bueno, el protagonista, no sé si han visto de la teoría del Big Bang, que vendría a ser Sheldon Cooper, que tiene estas repeticiones de los comportamientos, incluso tiene la incapacidad de entender lo que son metáforas. Se metieron a mi departamento anoche mientras dormía. Solo fuimos a limpiar, aunque solo fuimos a organizar porque no eres cerda ni algo así. Dame mis llaves. Estoy muy avergonzado. ¿Y acaso entienden lo enfermo que eso es? Sí, lo discutimos con voz grave anoche. En mi departamento mientras dormía. Y roncabas. Puede ser una infección de senos nasales, pero podría ser apnea nocturna. Tal vez quieras consultar a un otorrino. Doctor de garganta. ¿Y qué doctor te saca mis chanclas del trasero? Dependiendo del tamaño, sería un proctólogo o un gastroenterólogo. Sarcasmo. Penny, 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 Penny. Bueno, como pueden ver, Sheldon Cooper tiene esta tendencia a tocar 3 veces siempre la puerta, o no entiende el sarcasmo, o ante cualquier cambio en su vida cotidiana, pues hace una rabieta. Entonces, el síndrome de Asperger, a diferencia de lo que es el trastorno de espectro autista, es que estos pacientes, el de Asperger, van a tener un IQ incluso mucho mayor al de nosotros. Entonces, eso sería una forma de relacionarlo con Sheldon Cooper. Siguiente, por favor. Se metieron a mi departamento anoche mientras dormía. En cuanto al diagnóstico, bueno, tampoco lo vamos a redundar mucho. Van a haber igual diferentes grados, van a haber 3 grados, síntomas clínicos y lo que se podría considerar dentro de la normalidad de estos pacientes. Que, bueno, estos están clasificados también al CIE-11. Y en cuanto a los instrumentos que se utilizan para el diagnóstico, el más utilizado es el M-Chat. Siguiente, por favor. El M-Chat, que bueno, ya vendría a ser una modificación, es un cuestionario más que todo para los padres, donde se le hacen todas estas preguntas al padre, pues porque el niño es muy chiquito, y por ejemplo se le pregunta si es que al momento de señalar algo, el niño pues sigue con la visión lo que está señalando. Entonces, acá tenemos, si es una puntuación menos de 3, es que no necesita seguimiento, si es de 3 a 7, es que ya necesita hablar con un especialista, y si es mayor de 8, se envía directamente con el especialista para realizar el tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora, como mencioné anteriormente, estos pacientes necesitan un tratamiento multidisciplinario. Más que todo el neurólogo por las epilepsias que les comenté anteriormente, el médico psiquiatra para entender el comportamiento del niño. Vamos a tener tanto terapia de lenguaje, aprendizaje, terapia física, terapia ocupacional y también psicología. Y bueno, este vendría a ser un video de las terapias que se realizan. El aula debe estar bien estructurado para facilitar tanto la orientación como la autonomía de los niños. Generalmente partimos de una agenda principal donde vamos a anticipar todo lo que va a ocurrir en los 45 minutos siguientes. Hay un espacio en el que vamos a cantar, vamos a hablar, vamos a bailar y vamos a aprovechar para trabajar tanto la invitación
comunicación, como las habilidades de conversación, habilidades sociales. Luego tenemos un momento de saludo en el que aprovechamos para trabajar función declarativa de ofrecer, de pedir algo, normas de cortesía a la hora de saludar a nuestros compañeros. Después tenemos un espacio de trabajo donde tanto el terapeuta como el niño se sientan a la misma altura, uno enfrente del otro, y aprovechamos para hacer hincapié en objetivos orientados al área cognitiva. Otro momento de la sesión es el que dedicamos a trabajar a nivel de autonomía, desde el control de esfínteres, vestido y desvestido, el aseo personal, la alimentación, etc. Y por último tenemos un espacio de juego donde vamos a tratar de ampliar estos intereses y trabajar los distintos tipos de juegos, o funcional, o recíproco, o de interacción, o de reglas, o simbólicos. Es importante también destacar que el terapeuta en atención temprana tiene la obligación de coordinarse con todos y cada uno de los profesionales que trabajen o que traten a nuestros niños fuera de la asociación. Y por último, es muy importante el papel de la familia en el desarrollo de su... El aula debe estar bien Y bueno, más que todo la terapia se basa en reforzar las habilidades sociales del niño. Como mencioné en un inicio también, el niño no tiende a mirar a las personas a los ojos, por lo cual, bueno, una de las formas de reducir esto es pues colocándole un espejo frente al niño y hacer pues que se mire a él mismo a los ojos. También vamos a ver que estos niños van a tener reacciones muy fuertes hacia sensaciones fuertes, que por ejemplo en esta imagen se puede observar cómo aplastan la pelota contra los niños para que traten de manejar sus emociones. Y bueno, también lo que es importante, lo que es la terapia física, como se puede observar en el video. Sí. ¿No? Entonces se le pone en línea recta o bien se le pone cuadrados para que el niño salte o para que pues, trate de caminar en línea recta. Y también tratar de relacionar con los colegas. Muito bem. E agora, Esto vai sería un pegar que ejemplo cor? terapéutico. Isso. Ahora hablando sobre la dislexia, para hablar sobre la dislexia nosotros tenemos que comprender todo el proceso de lectura o de comprensión que nosotros realizamos. Primero, vamos a tener 4 niveles. Primero, el procesamiento perceptivo. En este caso, el procesamiento perceptivo es tratar de identificar las unidades lingüísticas, por ejemplo, las letras, los números, entre otros. Una vez que hacemos esto, pasamos a lo que es el procesamiento léxico, que es cuando buscamos en nuestro almacenamiento interno, por decirlo así, esas unidades lingüísticas que hemos visto anteriormente. Después de esto pasamos al procesamiento sintáctico, en este caso es tratar de organizar toda la información que tenemos para que finalmente tengamos un procesamiento semántico, que es llegar al significado de lo que estamos leyendo en general. Entonces, los niños con dislexia van a tener alguna alteración en cualquiera de estos 4 niveles. Siguiente. Vamos a ver que si la dislexia vendría a ser ahora se le llama dificultad específica del aprendizaje o bien un trastorno de lectura. Vamos a ver que es el desorden de uno o más de los procesos básicos que les mencioné anteriormente. Entonces, para que nosotros digamos que una persona tiene dislexia, vamos a ver que el rendimiento de la lectura que este niño o que esta persona tenga no va a concordar con la edad que tiene el paciente. Vamos a ver que la alteración o este rendimiento va a afectar en su vida cotidiana y también el déficit sensorial en algunos casos. Siguiente. En el caso del diagnóstico, también se ven algunos factores del DSM-5 o del CIE-10 o CIE-11 ahora. Por ejemplo, si es que este niño tiene problemas con el deletreo o tiene problemas en la decodificación misma, si tiene poca exactitud lectora, poca fluidez al hablar o baja comprensión lectora. En el CIE-10 es cuando el niño no capta las rimas, no analiza los sonidos o no es capaz de recitar el alfabeto como tal. Entonces, para que nosotros diagnostiquemos a un niño con dislexia, también tenemos que ver la historia, los antecedentes familiares y los informes del colegio. Si es que el niño tiene bajas calificaciones o esas cosas, también tenemos que ver
lo que es el perfil de lenguaje oral, tanto de la fonológica y el perfil de lectura y de escritura. Siguiente, por favor. Bueno, algunas pruebas que se aplican, primero es, por ejemplo, en el caso de la escritura, que al niño se le hace por 3 etapas. Primero, si por dictado no escribe bien las palabras. Esto se puede entender porque pues tal vez el niño no sabe cómo se escribe, pero si por ejemplo tú le das una palabra y le dices que lo copie tal y como está y el niño no se escribe así, ya sería un indicador. Y finalmente en escritura espontánea, lo que el niño quiere escribir, escribe así. Y finalmente en lo que es la lectura, ¿no? En lo que es la lectura, por ejemplo, le dices al niño que diga boda y en vez de boda dice doda o entre otros, como en las imágenes que se pueden ver. Duda por duda, daño por daño, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, vi que las escalas más utilizadas vendría a ser el DSTJ, que se utiliza en niños de 6 años a 11 años, que también es todo un cuestionario, más que todo para el niño y algunas cosas también está para los padres. Y también está lo que es el cuestionario CLIP, que tiene tanto ítems para lectura o para la escritura. Ahora, cabe recalcar que, por ejemplo, si un niño no escribe bien y escucha o al momento de leerlo sí lo lee bien, también puede ser indicativo de dislexia. Es decir, que no siempre tiene que haber una deficiencia en la lectura y en la escritura, solo puede haber en uno de los dos. Siguiente, por favor. Y bueno, acá vendrían a haber algunas terapias que se puede realizar al niño, por ejemplo, que pinte la P para que pueda reconocer que esa es una P, que esa es una D, que la B es una B y la P se escribe así. También hay como algunos jueguitos para que el niño aprenda a reconocer. En casos ya muy avanzados se le da ya oraciones, por ejemplo, Pepa tiene el pelo liso y preguntas, ¿quién tiene el pelo liso? Pepa. ¿Qué tiene? Tiene el pelo liso. ¿Cómo es? Bueno, tiene el pelo liso. Y bueno, finalmente lo que es la grafía, la reducción grafomotora, que vamos a ver que acá se pueden realizar ejercicios de control en líneas rectas o bien que el niño escriba encima de las palabras ya escritas, como en caso de los libros de Coquito, que creo que todos los hemos utilizado, donde pues nos hace escribir como tal para tener una buena caligrafía, ejercicios de control de líneas onduladas y curvas y ejercicios de calcado de dibujos. Entonces también vamos a tener lo que son terapias psicomotoras para, por ejemplo, para que el niño afine los movimientos finos y pues pueda ayudarle con su dislexia. Siguiente. Bien, buenas noches. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de la discapacidad intelectual, que no es más que el funcionamiento intelectual que va a estar situado por debajo del promedio, ¿no? Sabemos muy bien que la capacidad intelectual se va a medir a través de distintos test, distintas pruebas, distintas evaluaciones, donde se mide el coeficiente intelectual, que tiene un valor que va entre 90 a 110 con un promedio de 100, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente van a tener un nivel por debajo de 90. Aquellos que tienen por debajo de 90 van a tener una deficiencia intelectual, y si es por debajo de 70 ya hablamos de una discapacidad intelectual, donde va a tener niveles que puede ser leve, moderado, severo o hasta profundo, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, esto va a estar presente desde el nacimiento, la primera infancia, y va a causar limitaciones para llevar a cabo actividades normales de la vida diaria. Entonces, acá puede ser de causa genética o por trastornos que perjudican el desarrollo cerebral. La mayoría de los niños no van a desarrollar síntomas evidentes hasta que alcanzan una edad preescolar, ¿no? Donde recién empiezan a mostrar dificultades. El diagnóstico se basa en los resultados de pruebas convencionales que les mencionaban ustedes, incluso en las mismas actividades cotidianas donde se ven con dificultades, ¿no? El cuidado prenatal adecuado por parte de la madre influye bastante acá, ¿no? Porque reduce el riesgo. Entonces es importante un adecuado guiamiento, ¿no? Hacia las madres. Bueno, los profesionales, la terapia y la educación especial ayudan a lograr el mejor nivel de funcionamiento, y entonces lo que se va a ver alterado van a ser las habilidades de adaptación, que se dividen en 3 áreas, que es el área conceptual, donde está la memoria, la lectura, la escritura, y las matemáticas, el área social con las habilidades interpersonales, la comunicación funcional, el juicio social y conciencia de los pensamientos y sentimientos de los demás, y el área práctica con el cuidado personal, la organización de tareas, la administración de dinero, la salud y seguridad, ¿no? Entonces todo esto se va a alterar, y como les mencionaba hay distintos grados que eso se mide a través de distintas pruebas estandarizadas para la inteligencia. ¿Sí?
Las causas son múltiples, pueden ser antes o durante la concepción, durante el embarazo, durante el nacimiento o después del nacimiento. Pero algo que tienen en común todos ellos es que algo está ocurriendo con el crecimiento y el desarrollo cerebral del paciente enfermo, ¿no? Que comúnmente se va a ver esto en niños. Entonces, por ejemplo, antes o durante la concepción pueden ser trastornos hereditarios como la fenilcetonuria, que es la acumulación de fenilalanina en el cuerpo que genera discapacidad intelectual. Anomalías cromosómicas como el síndrome de Down. Durante el embarazo acá interviene la madre, ¿no? El cuidado de la madre, por ejemplo, el déficit grave de nutrición materna, infecciones que pueden ser por herpesvirus, citomegalovirus, el VIH, consumo de sustancias tóxicas, alcohol, fármacos, y dentro de los fármacos también están las quimioterapias, ¿no? Desarrollo anómalo del cerebro como el quiste polencefálico, la heteropatía de la sustancia gris y la encefalocele, la preeclampsia y nacimientos múltiples, los gemelos en los trillizos también se ve, ¿no? Durante el nacimiento le falta oxígeno, la prematuridad extrema, y después del nacimiento ya acá está relacionado con agentes o causas externas, como traumatismos o déficit de nutrición, abandono emocional grave, maltrato psicológico, verbal o físico, que también tiene que ver con la discapacidad intelectual, consumo de venenos de igual manera, ¿no? Siguiente. Entonces acá vamos a tener una tabla que nos muestra algunos instrumentos, son instrumentos españoles para evaluar la inteligencia general y el desarrollo psicomotor. Tenemos en qué edades se aplica y cuáles son los instrumentos. Entonces, en la infancia y en la adolescencia, por ejemplo, está el BSID, que es una escala de desarrollo infantil, el MSCA con la escala, bueno, nos permite evaluar aptitudes y psicomotricidad para niños. El WPSI, que no es una escala de inteligencia para preescolar y primaria. Entonces ahí tenemos algunos instrumentos que, de hecho, hablar de cada uno de esos es bastante amplio, ¿no? Porque utilizan distintas metodologías. Y en la edad adulta, a partir de los 16 años, también vamos a tener algunos instrumentos, ¿sí? Entonces acá están las características, donde vamos a ver justamente lo que les decía, ¿no? Los niveles de discapacidad, donde tenemos lo leve, donde en este caso los pacientes adquieren tarde el lenguaje. La mayoría llega a alcanzar una independencia total, o sea que pueden realizar sus actividades diarias de manera normal, como es el vestirse, ¿no? Comer, ir al baño, controlar los esfínteres, y en realidad las dificultades lo van a presentar en las actividades escolares, con la lectura, la escritura. Entonces, cuando es leve, generalmente el coeficiente intelectual va entre 50 y 70. Ahora, en casos moderados, va a haber una lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y las funciones motrices va a estar retrasada, y en este caso ya los pacientes necesitan, ¿no?, cierto grado de apoyo por parte de otra persona. Entonces el coeficiente intelectual va a estar entre 35 y 50 más o menos. Bueno, en casos graves, acá sí necesitan un apoyo completo de otra persona. Las habilidades conceptuales van a estar reducidas, el lenguaje hablado también va a estar bastante limitado en cuanto al vocabulario y la gramática, ¿no? El coeficiente intelectual entre 20 y 35, y lo profundo es ya cuando el coeficiente está por debajo de 20. Aquí dependen totalmente de otra persona, ¿no?, para realizar las actividades cotidianas, y el individuo tiene una comprensión muy limitada en la comunicación simbólica, en el habla y la gestualidad, y puede comprender algunas instrucciones o gestos, pero que sean bastante sencillos. Entonces, de acuerdo a estos niveles, van a necesitar un apoyo intermitente, un apoyo limitado, un apoyo importante, o puede ser un apoyo importante. ¿Cómo se va a ver un niño con discapacidad intelectual? De hecho, se van a mostrar inseguros, frustrados, va a haber retraso en el desarrollo, principalmente en lo que es el lenguaje y la motricidad. Son inatentos, tienen problemas en la atención, la concentración, y generalmente olvidan cosas, ¿no? Hay problemas con la memoria. Son lentos, aprenden todo de manera más lenta, hay problemas con el lenguaje y la comunicación, y también tienen ansiedad, incluso algunos de ellos llegan a autolesionarse. Bien, en cuanto a la rehabilitación, se va a dar de manera multidisciplinaria, guiado por un profesional especialista en medicina física y rehabilitación, y en caso no lo haya, por un pediatra, ¿no? Interviene la neuropsicología, la psicopedagogía, la terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional para los movimientos finos y tratar de que el paciente sea lo más independiente posible, terapia de aprendizaje, psicomotricidad, acá se practica, por ejemplo, la lateralidad, la propiocepción. El servicio social, se hacen interconsultas generalmente con neurología, psiquiatría infantil, endocrinología, ante posibles casos de hipotiroidismo, genética por alteraciones cromosómicas. Centros educativos, actualmente el Ministerio de Educación ha creado, ¿no?, centros de... son centros de
estimulación temprana, como es el PRAE, el CEBE, colegios inclusivos, que son colegios regulares donde acogen, ¿no?, a personas con discapacidad intelectual y se les da un trato más especial, más preferencial. Entonces se les da también un certificado de discapacidad. Y acá lo importante que tenemos que saber es que la familia cumple el rol más importante en la rehabilitación de niños, porque son los que van a pasar mayor tiempo con ellos, ¿no? La estimulación cognitiva en personas con discapacidad intelectual, aquí está indicado en todos, permite potenciar sus capacidades existentes, intentar desarrollar al máximo aquellas con las que no cuentan y darles estrategias para suplir aquellas que no puedan desarrollar. Entonces se practica, una vez identificado que generalmente es desde muy pequeños, se practican algunos ejercicios, como vemos en la imagen, ¿no?, que es, por ejemplo, el de elegir la figura diferente, donde acá lo que se desarrolla es la velocidad de procesamiento, la atención selectiva. ¿Sí? Por favor. Vamos a tener, por ejemplo, otros ejercicios como encuentra Toby, donde se van seleccionando, ¿no?, los cuadritos y te va guiando así con las flechitas hasta llegar al texto. Y bueno, esto permite desarrollar la velocidad de procesamiento, atención sostenida, memoria de trabajo, la planificación. Este es otro ejercicio, ¿no?, todos lo hemos jugado, es buscar la pareja o el par. También, ¿no?, desarrolla memoria episódica, la atención selectiva y la memoria de trabajo. Entonces son algunos de los ejercicios que se suelen realizar, ¿no?, en la rehabilitación. Las técnicas y estrategias de rehabilitación cognitiva más comunes van a ser los cuadernos de ejercicio de rehabilitación cognitiva, como vemos en la imagen. Hay distintos grados de dificultad y acá se practica, ¿no? Se trabaja lo que es la memoria, la atención, la concentración. Los juegos de entrenamiento cerebral o brain training, que esto lo podemos encontrar en aplicativos, ¿no?, para celulares, para tablets, y se desarrolla, se trabaja también lo que son las deficiencias cognitivas, ¿no? Aparte también acá se aprovecha lo que es el entretenimiento, que de alguna manera también ayuda. Ahora, la estimulación transcraneal de corriente continua es un tratamiento o una terapia invasiva, es bastante, de hecho es moderna. De hecho, consiste en la aplicación de corrientes de manera directa al cerebro, pero en baja intensidad. Se ha visto, se han hecho estudios que tiene muy buenos resultados en pacientes que tienen patologías relacionadas al daño cerebral, pero en el ámbito de la cognición. Se han visto se han hecho estudios que mencionan que no tiene beneficios, ¿no? Sin embargo, a la fecha se siguen realizando estudios para confirmar si esto es así o no. ¿Sí? Bien, y la neurotecnología para la rehabilitación cognitiva es lo que se está desarrollando actualmente. Se están creando nuevos dispositivos fiables que justamente van enfocados o centrados a la rehabilitación cognitiva, ¿no? Es algo que recién está en avance. ¿Sí? Bien, entonces lo que van a... ¿Sí? Bien, ahora pasando a los trastornos del aprendizaje, en este caso es muy parecido al anterior, se va a ver afectado la capacidad para adquirir, organizar, retener y procesar conceptos verbales y no verbales, ¿no? Involucra aquí la escritura, la lectura o el concepto físico-matemático. Lo que va a estar impactado, alterado, van a ser las funciones de atención, la memoria, la percepción visual y la coordinación. Se presenta debido a una disfunción a nivel neurológico y es perceptible a partir de la edad escolar. Estas son las características que va a tener un paciente con trastorno del aprendizaje, ¿no? Que no va a dominar las habilidades de lectura, la ortografía, la escritura, matemática, los niveles de edad y grados esperados, va a haber un retraso. Pierde o extravía fácilmente sus cosas como libros escolares u otros artículos, se resiste a hacer tareas o actividades que involucran la lectura, la escritura o matemáticas, va a haber problemas para entender y seguir instrucciones, después de entender el concepto de tiempo, tienen problemas para recordar lo que alguien acaba de decir. Problemas con la mente. Siguiente. Entonces estos pacientes van a tener una dislexia, ¿no? Problemas o dificultades para leer, lo que es la discalculia, también problemas para resolver problemas de matemática, razonamientos, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y acá podemos ver algunas de las manifestaciones en distintos niveles en la educación infantil, por ejemplo, donde no van a saber clasificar objetos por sus características, no entienden conceptos como el más que o menos que. En la educación primaria, por ejemplo, van a tener poca noción de cantidad, va a haber o van a tener una falta de habilidad para contar, ¿no? En la educación secundaria